con nuestra clase. Entonces vemos ahí del versículo 3 al 15, el capítulo 1, el deseo, ¿verdad?, de ver Pablo a esta iglesia. Pablo mostró deseos de verlos y menciona los dones y la fe de la iglesia y sus virtudes, así como su buena doctrina. Entonces, si ellos tenían, hermanos, dones, fe, virtudes y buena doctrina, ¿para qué Pablo impartió doctrina? Bueno, lo único que hizo Pablo fue ordenar su doctrina. Porque a veces tenemos buena doctrina, pero no la tenemos ordenada. Entonces Pablo lo que hizo fue ordenar la doctrina que ellos tenían, que decía, está bien lo que dicen, pero nada más hay que organizarlo. De tal manera que Pablo lo puso de una forma sistemática para que la iglesia entendiera que lo que tenían ellos estaba bien, solamente necesitaban ponerlo en orden. En Romanos 1:14 dice Pablo dice, soy deudor de Cristo, tiene una necesidad de ir, y para Pablo tiene una deuda grandísima con Cristo. La salvación de las almas es la única forma de pagar la deuda en el servicio. Es importante que sepamos eso. Si nosotros queremos verdaderamente agraciarnos con Dios, tener ese sentido de bendición de lo que estamos haciendo de parte de Dios, pues la única forma es llevando almas a salvación. Si hay algo que a Dios le agrada, es que nosotros impartamos el conocimiento, la doctrina para salvación. Eso es lo que más al Señor le agrada. En ese servicio, en el ministerio, amor y entrega, de alguna manera estoy compensando en poquito la deuda para con Dios. Es lo que Pablo expresaba, ¿verdad? Que él, a través de la salvación de las almas, pues él trataba de alguna manera de compensar lo que Dios había hecho en su vida. Con respecto al Evangelio, en el capítulo 1, del verso 16-17, dicen los eruditos que en el verso 16-17 son la esencia de todo en su carta. Ahí está condensada toda la teología de la carta. En los textos griegos siempre resumían su obra al comienzo. Lo demás era explicación, como en Hechos 1:8. Esa era la costumbre de la escritura en la literatura griega. Y dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Aquí vemos el Evangelio se centra en predicar a Cristo muerto en la maldición de la ley. Y eso daba vergüenza en esa época. Eso que puede ser vergüenza, pero no para Pablo, porque entendía que ahí estaba escondido el poder de Dios. Por eso es que dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque precisamente el decir que Cristo había muerto en una cruz, que había derramado su sangre, para nosotros es algo común, pero en esa época era un símbolo de maldición. Decía, ¿cómo tú me dices que el Mesías, el Dios de este mundo, murió en una cruz, humillado, y tú me dices que a través de él tenemos la salvación? Entonces la gente se burlaba de Pablo, se burlaba de los apóstoles, se burlaba de los cristianos, porque no entendían que ese sacrificio, ahora nosotros lo vemos claramente, ahí estaba escondido todo el poder de Dios, y ese poder de Dios estaba dictado para salvación. Entonces el poder de Dios, hermanos, que Dios otorga a los hombres, no está para hacer circos, no está para sentirse superhombres, sino que está para mostrar la salvación, el poder de Dios de salvación. Él predicaba al poder romano, anunciaba a un Dios crucificado. Después dice, en el Evangelio se esconde la justicia de Dios por la fe. La teología de la justicia contra la teología de la ley, Pablo siempre presenta eso, ¿verdad? Lo que se pensaba antes acerca de la ley y lo que Dios ahora había establecido acerca de la justicia que proviene a través de la fe. Por eso, hermano, cuando alguien se convertía a Cristo en la antigüedad, no era cualquier cosa. A nosotros nos parece común, no, ya vino a Cristo, gloria a Dios, pero en la antigüedad no era así. Pues era más bien entrar a un grupo de personas avergonzadas,
que exponían a un Dios crucificado. Y eso era una locura. Entonces, venir a Cristo en aquel tiempo no era cualquier cosa. Era reconocer a un Dios humillado, pero que sin embargo en esa humillación había producido el más grande poder para el ser humano, que es la salvación de sus almas. La teología de la justicia, entonces, contra la teología de la ley. Para Pablo la ley tuvo una función pedagógica para Dios en su momento, porque en el Antiguo Testamento en la ley se escondía la justicia. Según el Antiguo Testamento, la justicia se medía a través del cumplimiento de la ley. Era una forma de obedecer la voluntad de Dios. Cumplías con la ley, cumplías con la voluntad de Dios. Eras declarado justo al cumplir la ley, como el cumplimiento del famoso Sabbat. Pero al llegar a Cristo, da un nuevo concepto de justicia. Para Jesús, la justicia en el Nuevo Testamento es un nuevo proceso de dignificar y construir al ser humano. O sea, la justicia era traer nuevamente la dignificación al ser humano. No se mide en el cumplimiento. La ley está al servicio del hombre y sus necesidades. Porque a través del conocimiento de la ley es el conocimiento del pecado. Y cuando un ser humano conoce el pecado, pues tiene la oportunidad de apartarse de él. Lo que no ocurre cuando no existe ley. Cuando no existe ley, pues tú haces lo que mejor te parece. Y comúnmente terminas tropezando, terminas equivocándote. Pero una vez que conoces la ley y conoces los principios de Dios, aquello que te puede llevar a la ruina, pues entonces tú al conocimiento de esas cosas de Dios, pues te da la oportunidad de apartarte, te da la oportunidad de salvación. Hay varios milagros hechos en la sinagoga en el día sábado por Jesús. Uno de la mano seca, una mujer encorvada, y esto la ley no lo permitía. Pero Jesús rompió esto y puso la ley al servicio del ser humano, mostrando su justicia. Y dice, ¿qué os parece si uno de sus animales se mete en el día del Sabbat en un lugar no debido, no van y lo sacan, cuando no está permitido que lo hagan? Entonces, ¿por qué me juzgan si esta mujer que lleva 17 años con esta enfermedad, hoy yo la libero en el Sabbat? ¿No creen que es más justo actuar hacia un ser humano que hacia un animal? Entonces hay una gente, o mucha gente a veces en el internet, que se muestra muy compasiva con los animales, pero yo quisiera su comportamiento con su familia. ¿No es más digno tener más conmiseración con los seres humanos que con los animales? Pues hay gente que ama más a los animales que a los seres humanos, y esa es una injusticia. El Sabbat era de descanso y la gente enferma estaba cansados de vivir enfermos. Ellos no tenían descanso, no tenían oportunidad como los demás, y Jesús se las dio al poner al servicio del hombre la ley, dignificándolo y bendiciéndolo, trayendo liberación, sanidad, esperanza, y que tengan una vida con sentido. Entonces, realmente el Sabbat estuvo puesto para dignificar al ser humano. Pero la gente lo ve como una cuestión teológica, donde religiosamente nosotros tenemos que seguir esos preceptos, cuando realmente ese día fue puesto por causa del ser humano para su dignificación. Entonces, Jesús rompió la ley, porque eso no estaba permitido en el Sabbat. No la rompió, la justificó, haciéndole que la gente tomara el verdadero sentido del por qué Dios santificó ese día. Y entonces empezó a sanar y empezó a liberar gente que estaba oprimida por el diablo en el Sabbat, haciéndole ver a la gente que lo que realmente Dios busca es la dignificación del ser humano. Es decir, lo que busca Dios de nosotros no es solamente el que nosotros practiquemos el Sabbat o vengamos el domingo, sino que seamos santos en nuestra manera de vivir.
Entonces la justicia de Cristo es dar dignidad, esperanza a la miseria humana, lo cual vemos en Mateo 20 del 1 al 16. Pero eso que hizo Jesús le costó la vida. Construyó dignidad, santidad y perfección. La justicia estaba en el Evangelio. El Evangelio es un mensaje que transforma la existencia humana. Ev, que significa transformación, y Angelio, mensaje. Entonces, el Evangelio es un mensaje de transformación. ¿Qué quiere Dios en nuestra vida al recibir el mensaje? Una transformación en nosotros. Entonces, una persona, lógicamente, que no ha recibido el mensaje del Evangelio, no se ha sido transformada. Y si no ha sido transformada, pues no ha nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, lo que está practicando es otra religión. Por eso lo que pretende el Evangelio, por eso las siglas EV, transformación, Angelio, que significa mensaje, es un mensaje para nuestra transformación. ¿De qué? De nuestros pensamientos principalmente, para que cambie nuestro carácter, nuestra actitud y nuestro comportamiento. Entonces, ¿cómo puede una persona nacer de nuevo si no ha recibido el Evangelio? De ninguna forma. Por eso, al recibir el Evangelio, nosotros somos transformados por medio del mensaje que nos han dado y entonces nacemos de nuevo. Entonces somos verdaderos cristianos, porque empieza una transformación al recibir el mensaje y la transformación. Entonces, dar un mensaje que transforma la vida humana, eso es el Evangelio. Por eso, una persona sectaria, una persona religiosa, una persona que está bajo ese vínculo de religiosismo, va a conocer la Biblia y te va a decir, ¿cómo? Tú siendo cristiano, ¿por qué haces eso? O sea, te lo va a decir, pero él no lo practica. ¿Por qué? Porque es un religioso. Así son los sectarios. Dicen, pero no hacen. Cuando se cambia la vida, se construye la justicia. Cuando cambias tu vida, construyes justicia. La iglesia debe crear proyectos de transformación. Pablo con esto presentó la hipótesis de la salvación por la fe. Por eso decimos, hermanos, que cuando nosotros nos metemos en la vida de la gente, nuestro consejo, nuestra dirección y todo el conocimiento que tenemos lleva ese propósito, una transformación de su vida. Porque nosotros en nuestra casa estamos acostumbrados a ver las cosas. Tiene que venir alguien de fuera que nos diga, esto está mal puesto, esto aquí corre peligro, esto no está bien, esto está sucio, hay que hacer aquello. Y no es por crítica, no es por señalamiento, es porque forzosamente alguien tiene que venir de fuera y decirnos las cosas que nosotros estamos haciendo mal para una buena transformación, para corregir las cosas que están mal en nuestra vida. Entonces hay gente que lleva una vida de miseria, lleva una vida de pobreza, lleva una vida de suciedad, y pues lo que tenemos que hacer es dirigirlos para que cambie eso, para que haya una transformación, para que saquen la basura, todos los acúmulos de cosas que tenemos en casa, para que tengamos una casa digna, limpia, que sea imagen de lo que Cristo quiere en nuestra vida. Por eso es que Dios trabaja en todas las áreas de nuestra vida y nos empieza a señalar las cosas en las que tenemos que cambiar, que tenemos que transformar, con el propósito de que nuestro carácter se vaya haciendo más como el de Él, para que nuestra vida lo refleje a Él. Por eso decimos que todo cristiano, su responsabilidad primordial ante toda la gente es mostrar a Cristo en su vida.
Esa es tu responsabilidad y esa es mi responsabilidad. Por eso cuando tenemos una disensión con alguien, la pregunta que siempre les hago: ¿quién tiene a Cristo? Yo, pastor. Entonces usted ceda, porque usted tiene a Cristo. Esa persona no tiene a Cristo. Usted ceda, porque usted tiene a Cristo. Tengo un pleito con mi hermana, pero su hermana tiene a Cristo. No. Entonces usted ceda. ¿Por qué? Porque usted tiene a Cristo. ¿Quién tiene a Cristo? ¿Quién es más adulto espiritualmente? Pues entonces usted perdone, reciba la ofensa, porque usted tiene a Cristo, porque eso Cristo nos enseñó, a Él lo estamos siguiendo. Dios no quiere castigar, Dios quiere construir. Nosotros vemos como castigo las cosas, pero Dios lo que está haciendo es una reconstrucción de las cosas. Cosas que hemos tenido a veces manías, a veces hemos tenido paradigmas, a veces religiosamente hemos seguido. Y ese mensaje fue el que llevó a la cruz a Cristo. Por eso les decía que Cristo vino y le dijo a la gente: yo no los entiendo. Les mandé a Juan, que no comía, que no bebía, que se comportaba de una forma como ustedes querían que puede ser un profeta, y resulta que no lo escucharon ni lo siguieron. Le cortaron su cabeza. Vengo yo, comparto con ustedes, como lo que ustedes comen, bebo lo que ustedes beben, y me dicen que soy un comelón, un vividor, un bebedor. Entonces dice Cristo: no sé qué quieren. O sea, con nada la gente está contenta. Si te abstienes de tomar, te critican. Y si te tomas una, te critican. Entonces no entiendes. Oye, quiero compartir una cerveza contigo, pero como ves que yo soy cristiano, me criticas. Y cuando no tomo contigo, me criticas. Pues no te entiendo. Así pasa, hermanos. O sea, a la gente nunca la tenemos contenta, porque la gente es religiosa. Ya no lo eres tú. Tú has hecho a un lado el religiosismo, y te sirven de comer, y te dan una buena comida, y te ponen una copita de vino tinto. Tú comes, y todos están viendo a ver si te vas a tomar el vino tinto, y tú te lo tomas, y ya volteas, y todos están... No los entiendo. Estoy compartiendo con ustedes a su forma, no para agradarlos a ustedes, sino para mostrar mi libertad en Cristo, y me critican. No lo tomo, y de todas formas, pues sí. Entonces, ¿cómo carambas, hermanos, contentamos a esa gente, no? Alguien trae pulgas, tú. Entonces, hermanos, así es la gente religiosa. Así es la gente. Imagínense, dice la Escritura: nadie te juzgue en comida y en bebida. ¿Y nadie quién es? Nadie. Nadie nos puede juzgar en comida y en bebida. Nadie. Nadie es apto para juzgarnos en esas áreas. Eso dice la carta a los Romanos. Y dice Pablo: yo sé y creo en mi corazón que todas las cosas son limpias en sí mismas. Pero hay gente que contamina esas cosas por sus pensamientos, por sus paradigmas, por su religiosismo, por su forma de ver las cosas y de pensar. Como no salen de Santa Inés, como nunca han ido a otro país a ver las costumbres, la cultura, todas esas cosas, como no han visto a los cristianos de Inglaterra, por poner un ejemplo, los cristianos suecos se meten a la cantina si se echan una cerveza, y no por eso Dios los va a condenar, porque el pecado está bien marcado.
no matarás, no robarás, no adulterarás, no codiciarás. Pero como somos religiosos, vamos a Inglaterra y vemos a los cristianos que se están reventando una cerveza y decimos, no, es pecado, no. Se van a ir al infierno, hermanos, es bueno que se los diga, se van a ir al infierno. Porque nosotros tenemos paradigmas, porque nuestra cultura es diferente, pero no entendemos la cultura de allá. No entendemos que en Italia se sirve la comida, te sirven un buen espagueti a la boloñesa y te ponen una copa de vino tinto y otra copa de vino blanco y tu vaso de agua, porque eso se acompaña con la comida. Y los cristianos religiosos que viven aquí en Ecatepec, que viven en Tultitlán, llegan allá y empiezan a criticar a los cristianos italianos porque ellos beben vino en la comida. Queremos santificar el vino. Queremos santificar, o sea, hermanos, o sea, eso no nos hace más o mejores cristianos. Lo que nos hace cristianos realmente es nuestro comportamiento, es nuestra manera de vivir con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, la manera de vivir a Cristo en nuestra vida, pero no esas cosas triviales. Pero como siempre les digo, tampoco los estoy incitando a tomar, porque hay gente que es débil en esa área. Entonces Dios nos da un equilibrio, pero ¿quién hace y da ese equilibrio? Pues esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice ya. Eso sí, eso no, porque Él sabe tus debilidades, porque Él está guiando tu vida, Romanos 4, Él está controlando tu vida. Entonces en ese control, en eso que tú estás permitiendo que Él controle, Él te empieza a poner en equilibrio, eso sí, eso no lo debes de hacer, esa es tu debilidad. Entonces una persona que ha sido alcohólica, pues no debe de ninguna manera probar el alcohol, pero no todos fuimos alcohólicos. No todos nos dejamos dominar por el alcohol. No todos tenemos ese dominio de la voluntad de decir, yo me voy a tomar una y ya. El que ha sido débil en esa área no se toma una, se va a tomar 10. Pero el que no ha sido débil dice, es una, hermano, y se la acaba. Le da 2, 3 tragos y ahí la deja. Pero no es para agradar a la gente, no lo hace uno, sino porque uno está desgustando una comida. A veces estás comiendo, ay, ¿qué le echaron? Sabe bien rico. Ah, pues le echamos cerveza. Ay, Dios, Santa Catarina. O sea, ¿de qué estamos hablando? Somos religiosos, tenemos paradigmas, tenemos que quitar todo eso. Tenemos que vivir la vida a Cristo como Cristo la vivió. Vean la vida de Cristo, porque lo único que tenemos de Cristo es la imagen que el mundo nos ha dado, que la religión nos ha dado, que la teología particular de una denominación nos ha impartido, pero tú nunca te has metido a la Biblia y has dicho, Espíritu Santo, muéstrame cómo era mi Señor, muéstrame su carácter, cómo Él percibía las cosas, cómo se comportó en las bodas de Canaán, porque eso no lo dice. Habla de las cosas específicas que el Evangelio tiene que mostrar, pero ¿quién te puede mostrar lo que realmente Cristo hizo en unas bodas? ¿Danzó Jesús? ¿Danzaría? ¿Se divertiría con la gente o estaría ahí de religioso? ¿O tendría la imagen religiosa que te ha impartido Televisa con el mártir del Calvario? ¿Qué imagen, hermano, tienes de Jesús? Tú tienes que formarte una imagen de Jesús viniendo a las Escrituras, pidiéndole al Espíritu Santo que te muestre el carácter de Cristo y después decirle, Señor, yo quiero ser como Él. ¿Sabe quién fue el primero que se oponió a Cristo? Los religiosos de su época. Porque para ellos no les cabía que Él se sentara con los pecadores. No les cabía que una prostituta le limpiara con sus lágrimas sus pies. No les cabía que estuviera con Zaqueo el publicano, el ladrón. ¿Cómo? No les cabía que estuviera con las prostitutas, que estuviera llevándole mensaje a los pobres. ¿Por qué no a ellos? Ellos conocen la ley. ¿Por qué Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento? Todo este sistema de pensamiento explotó en la mente de la gente, lo llevaron a la cruz. Mejor que muera uno y no todos, eso dijeron. Pero no se daban cuenta que estaban cumpliendo el propósito de Dios. Y ahora a través de esa cruz, tú y yo estamos aquí para ser salvos y, hermanos, para ser libres. No para ser esclavos. Nosotros no somos esclavos de las religiones.
No somos esclavos de los preceptos humanos. No somos esclavos ni siquiera de la hermenéutica personal de un supuesto pastor, que lo único que a veces muestra es religiosismo. Formen su carácter, hermanos, a través de la lectura de las Escrituras. El único que nos guía a la verdad, ¿quién es? Es el Espíritu Santo, no es la gente, ni siquiera el pastor. Yo le puedo decir muchas cosas, pero yo se lo digo porque yo he ido a las Escrituras, porque yo le he dicho: Señor, muéstrame tu carácter. Yo quiero ver cómo tú veías, yo quiero pensar como tú pensabas, y al final quiero hacer lo que tú hacías. Y se van a encontrar con un Cristo diferente. Yo les recomiendo un libro que se llama Cristo y el cristianismo, dos grandes enemigos. Está en internet, es gratuito. Lo baja usted en PDF. Es más, se lo puedo pasar por WhatsApp, yo ya lo tengo. Cristo y el cristianismo, dos grandes enemigos. Está dictado por el doctor Yatensi Bonilla. Cuando yo leí ese libro, me di cuenta, hermanos, del concepto tan equivocado que yo tenía de Cristo. Se acabó mi Cristo religioso. Cristo y el cristianismo, dos grandes enemigos, así se llama. Qué tremendo título, ¿no? Cristo y el cristianismo, que ahorita tenemos, dice que son dos grandes enemigos. Y ese libro nos muestra ese doctor Yatensi Bonilla, que además de ser doctor en lingüística, es doctor en bibliología, es doctor en lenguas bíblicas. O sea, es un erudito, hermanos, ese individuo. Es ecuatoriano, es muy humilde ese pastor, es director del CEMISUD, una de las institutos teológicos más reconocidos en Sudamérica. Imparte una teología, hermanos, de verdad preciosa. Uno percibe las cosas de Dios de una forma diferente. Pero lean ese escrito, es una chulada. Muestra un Cristo diferente del que tú y yo pensábamos y teníamos conceptualizado. Además de que usa exégesis, usa hermenéutica, él usa, como él habla griego, hebreo y conoce las lenguas antiguas, que no existen muchos en este tiempo. Pastores o hombres de Dios que conozcan las lenguas antiguas, porque tú puedes conocer el griego actual, el hebreo actual, pero no las lenguas antiguas. Y él es un erudito en todo eso. Entonces nosotros nos tenemos que acercar a gente que tiene ese conocimiento para que nuestro conocimiento avance, y en ese avance un día nosotros nos volvamos eruditos. También porque es así como él llegó ahí. Él llegó ahí porque se juntó y empezó a aprender de los eruditos. Pero si yo nada más estoy siguiendo a ciertos predicadores que luego a veces no saben ni lo que están diciendo, hermanos, de verdad, no vamos a avanzar. Me habían dicho que dice: dime con quién te juntas, te diré quién eres. Entonces no hay que escuchar a cualquier predicador. Ay, es que me hace sentir bonito. Pues te hace sentir bonito, pero quién sabe la doctrina si esté bien. Quién sabe si la enseñanza esté bien. Entonces hay que buscar a gente que realmente nos edifique, gente que nos traiga un conocimiento, una amplitud de nuestro conocimiento, porque ellos lo han estudiado y están impartiendo su conocimiento, y hay que agarrarlo, porque eso nos va a llevar a una mejor edificación, un mejor propósito en Dios. Entonces, después presenta toda la doctrina de la salvación. Presenta 3 ingredientes donde descansa la teología de la salvación. Primero, ¿verdad?, un diagnóstico, y dice: todos son pecadores. Vean cómo Pablo empieza, hermanos. Él empieza a poner los ingredientes donde descansa la teología de la salvación. Es decir, la teología de la salvación. Si tú vas a hablar de salvación, tienes que tener esos 3 ingredientes. Hacerle entender a la gente que es pecador. O sea, cuando tú compartes el evangelio y no le dices a la gente, no le haces ver su pecado, entonces, hermanos, ese no es el evangelio. Ah, Dios te ama, no te preocupes, no. Lo que estás haciendo está mal. Tienes que pensarlo, considerarlo. Estás en pecado.
eso que estás haciendo no está bien. Lo primero que le debes decir a la gente: estás en pecado. Tienes que considerar tu posición de pecado. Número 2, hay un remedio. ¿Cuál es el remedio? La justificación por la fe. Es decir, el perdón de tus pecados por creer en Jesucristo. Sí, ya te dije tu pecado. Así entraba John Wesley. Entraba y decía: bola de pecadores, adúlteros, borrachos. Les decía: